Oiga, Vamos a ingeniero, darle, dígame. oiga, ingeniero, estoy viendo a nuestro invitado que no aparece, pues con esa imagen espectacular con la que aparece siempre del político militar y estratega británico Sir Winston Churchill, pues. ¿Qué habrá pasado? Bueno, ¿qué le parece si le pregunta directamente? Yo también me sorprendí. Falta la imagen de Sir Winston Churchill, ¿sí? A ver, don Alcide, usted vamos directo a la cancha con el doctor Pedro Valverde. No, ya está hecha la pregunta para el abogado Pedro Javier Valverde Rivera, que regularmente cuando lo entrevistamos él aparece con esa figura espectacular de Churchill. Y ahora ya no, pues porque inclusive me había atrevido aquí, había recogido unas famosas frases de Churchill, porque se las quería un poco leer, porque la verdad es que apasiona cada vez que yo leo las famosas frases de Winston Churchill. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Alcide, buenos días, Andrés, y a toda la respetable audiencia de esta importante radio. Lo que pasa es que me agarran fuera de oficina, entonces por eso no está Sir Winston Churchill aquí en mi espalda, pero en todo caso voy a tener cuidado la próxima vez de traerme a donde vaya un cuadrito para ponerlo atrás de todas maneras. Este, bueno, solo un comentario, ¿no? Yo coincido 100% con el tema de Venezuela. Es un tema geopolítico que no es sencillo. Miren que Estados Unidos ya levantó las sanciones, lo cual demuestra que al final de la historia todo gira en torno a intereses políticos y económicos. Entonces, pero volviendo al tema, ¿aló? ¿Me fui? Sí, ¿Aló? sí, sí, No, no, seguimos. Perdón. si lo Lo escucha, está escuchamos, Sí, lo bien. escuchamos. ya, entonces volviendo al tema, yo sí creo que fue de pronto un desliz de la canciller que efectivamente pues está recién conociendo, aprendiendo el puesto, más allá que tiene mucho nivel y mucho prestigio a título personal empresarial, pero obviamente el servicio exterior no es un tema sencillo, cada palabra cuenta, cada entonación cuenta, y definitivamente por eso el presidente inmediatamente hizo la corrección del caso de que es que no puede, cuando un Estado desconoce a otro, un gobierno desconoce a otro, no tiene pues contactos, y el gobierno ecuatoriano ha tenido contacto con el gobierno venezolano por el tema de los presos que lo van a devolver. O sea, y también para ver si consiguen capturar también a algún prófugo que anda jugado. O sea, no reconocer un gobierno es un tema muy heavy, no es cuestión de decirlo. Entonces yo sí creo que de pronto hubo un desliz. A lo mejor la persona a cargo del tema que le pasó la información a la canciller no se lo puso con claridad, pero el presidente corrigió y dijo claramente que lo que ellos cuestionaban eran estas elecciones. Pero no reconocer un gobierno es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, creo que además el Ecuador, no, más allá de que creo que el Ecuador tiene demasiados problemas para ponerse a meterse en la política interna de un país. Creo que el presidente Noboa en ese sentido ha sido muy claro en enderezar esa línea, ¿no? Oiga, doctor, pero Maduro le ha hecho ha hecho otras declaraciones ya atacando directamente al presidente Pero, Noboa. pero no Y debe es- llamar la atención, pues quién es, discúlpeme, quién es Maduro, pues es un dictador, pues un tipo, ni siquiera dictador, era ¿cómo vamos a decirlo? Bueno, le cayó del cielo la dictadura y ahí está, y él es una persona que no tiene el nivel para conversar de otra forma. Así que además es parte del show, parte de la tarima, está en campaña. Yo creo que el presidente no debe hacerle caso, debe enfocarse en lo que necesitamos, que es el Ecuador. Y creo que ha hecho muy bien en pasar por delante ese tema y hacer una precisión. Y creo que no vale la pena hablar de Maduro ni de Venezuela. Mi solidaridad siempre con ese pueblo tan sufrido. Y estoy seguro que llegarán mejores días, pero creo que el Ecuador tiene de suficientes problemas para darle bola a este señor. pero en el orden democrático, doctor Valverde, Pedro Valverde, en el orden democrático, si hay pues la necesidad de que no solamente Ecuador, sino todos los países democráticos del mundo rechacen la situación de Venezuela,
que le deja sin opción pues, a una de las candidatas con mayor probabilidad de ganar como María Corina Machado, ¿verdad? Porque en ese entorno hay que criticar también a Estados Unidos porque creyó en la palabra de Maduro de que iban a permitir la intervención de todos los políticos que quieran ser candidatos. O sea, yo creo que en ese aspecto Estados Unidos como que cayó en la ingenuidad frente a las promesas, entre comillas, de Maduro. Estados Unidos no es ingenuo nunca. Y Simplemente se entonces, trata de intereses económicos, intereses políticos, geopolíticos. Y no lo cuestiono a Estados Unidos, pero así funciona el mundo. El mundo funciona por intereses y los líderes, además, el presidente Biden decide muy poco, hay toda una estructura que toma las decisiones y de pronto él lo que hace es dar el visto bueno, confiando en que lo que le dicen es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que al final, con el paso de los años, ustedes coincidirán conmigo, que uno se va dando cuenta poco a poco que las cosas realmente se mueven bajo dinámicas diferentes que las que uno ha creído siempre. Así es que al final es un doctor, tema de intereses. Vamos. doctor, volvamos al tema eminentemente de nuestro país, ¿verdad? Y les quisiera preguntar sobre su análisis de la intervención del presidente en esta entrevista que tuvo hace pocos días con Ecoavisa y el periodista Lenín Artieda. Muchos dicen que el presidente no ha perdido su talante, habla poco y dice mucho, y que entre otras cosas también, pues, el comentario de la vacilada que le pegó al expresidente Correa. ¿Cuál es su análisis? Yo creo que la entrevista fue muy buena. Sobre todo demostró a un presidente sobrio, con mucha inteligencia emocional, que no cayó en las provocaciones del entrevistador, que obviamente tiene un guión que se lo hace a alguien que tiene una agenda, de tratar de hacerlo pelear con el social cristiano y de darle la vuelta 10 veces para tratar de que ataque al PCC y que ataque al presidente de la Asamblea. No cayó en ese juego, lo cual significa pues, además que es un hombre inteligente que tiene madurez emocional y sabe controlar muy bien lo que dice y lo que hace. Y creo que fue muy claro en el sentido de establecer a dónde va, cuál es el rumbo de su gobierno y de seguir insistiendo en su línea, ¿no? Podemos compartirla o no, pero bueno, esa es su línea de gobierno. El Ecuador lo eligió y él tiene todo el derecho de querer imponer su voluntad y de tratar de llevar al país para donde él cree que debe ir. Eh, no olvidemos que nosotros nos enteramos de lo que pasa en el país por los medios de comunicación y por las fuentes oficiales, pero nadie conoce a profundidad la realidad del país como el señor presidente, ¿no? Por eso está sentado ahí, tiene información de primera mano y él sabe, y el problema además, quien tiene que está a cargo de resolver estos problemas es él. Entonces, él tiene todo el derecho de crear su fórmula y de empujar y defender su fórmula, así como el resto de movimientos políticos tienen el derecho de estar de acuerdo, de discrepar parcial o totalmente. Creo que esa es la democracia. Entonces, yo creo que él ha sido una entrevista de mucha altura, en donde él ha reconocido el derecho que los demás tienen a no estar de acuerdo, pero no ha sido muy claro en decir que no va a descansar en tratar de convencerlos, ¿no? Yo creo que por ahí va, creo que ha sido muy firme en cuanto a hacia dónde va. En el tema del presidente creo que fue muy inteligente porque, el expresidente Correa, porque él más bien ironizó, a veces la ironía cuando es elegante, lo dice todo sin necesidad de utilizar adjetivos que no están a la altura de un primer mandatario. Así que yo creo que la entrevista fue muy buena, a mí me gusta. Las 9 de la mañana, 33 minutos, 9 de la mañana, 33 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Pedro Javier Valverde Rivera, quien es especializado en Derecho Constitucional y actualmente es columnista de Diario El Universo. Más preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Sí, yo quería preguntarle, gracias Alcito, quería preguntarle al doctor Pedro Valverde, ¿qué opinión le merece este proyecto, ya en la parte jurídica, no digamos en el espíritu, sino en la parte jurídica, especialmente en un país como el Ecuador, que se denomina de extinción de dominio? Bueno, no se denomina exactamente así, pero
Ese es como se lo conoce popularmente, extinción de dominio. Hay ya opiniones como las del doctor Rafael Ollarte y otros que dicen que no es constitucional. A ver, yo entiendo el objetivo y el espíritu de la ley de extinción de dominio. A mí me parece que yo estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio para bienes de delincuentes y de delincuencia organizada que, que, que ataca y que agrede a la sociedad. Yo estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se ejecuten o se realicen acciones o se tomen acciones respecto a esos bienes eh, mientras de por medio hay un proceso, ¿no? En una sociedad civilizada, democrática, en un Estado de Derecho, las cosas tienen que tener un procedimiento y tienen que estar en firme, digámoslo así, ¿no? Entonces, en este caso puntual, sin una sentencia ejecutoriada, no se puede pues, disponer de esos bienes. Es bastante controversial, digámoslo así, más allá de que yo anticipo que estoy de acuerdo. En sí es controversial el tema de tomar bienes eh, que han sido encontrados o confiscados a la delincuencia, aun cuando en sentencia ejecutoriada se determine que esto ha ocurrido, digamos, que se ha confirmado las conductas delictivas de sus propietarios y su mal origen, el mal origen de esos bienes. ¿Ya? Aún así hay quienes pueden cuestionarlo, pero yo en esa parte estoy de acuerdo. Lo que no puede pasar es que, pongamos un ejemplo, mañana detienen a 8 personas, entre ellas hay 2 personas que tienen unos bienes, unas casas, unos vehículos, y sin que un juez en sentencia de última instancia diga que son delincuentes y que los bienes son mal habidos, mucho antes de eso ya los bienes sean tomados y dispuestos por el Estado. Eso va en contra de la propiedad privada, va en contra de la seguridad jurídica de una nación. Hoy tenemos un presidente democrático constitucional. Hace poco tuvimos un presidente que era dueño de todos los poderes. Mañana no sabemos qué puede llegar a pasar. Hemos tenido, digamos, el presidente anterior también fue un poco autoritario, sino que no tenía suficiente poder. El presidente Correa, 10 años, autoritario, muy autoritario. No sabemos más adelante qué va a pasar, o sabemos qué va a pasar con un gobierno que a lo mejor sea muy autoritario, que tenga mucho control y mañana utilice esta herramienta para perseguir a opositores y no a delincuentes. No nos olvidemos, y eso es algo que a veces la gente no conoce u otros que lo conocen lo olvidan u otros lo omiten porque tienen algún interés al respecto. En los lugares, en las más grandes dictaduras que recuerda el continente, como el del señor Trujillo, como el Augusto Pinochet, como los triunviratos de Argentina, como Cuba, que todavía sigue en dictadura, los detenidos opositores no son sentenciados por opositores, son sentenciados por terrorismo, son sentenciados por golpistas, por sedición, son sentenciados porque lo han encontrado en posesión de droga, son sentenciados porque dicen que están en posesión de armas sin permiso, por eso son sentenciados. Nadie es sentenciado porque es opositor en una dictadura. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuidado, esta es una pistola que hoy la tiene una persona buena, entre comillas, y mañana esa pistola cargada está en manos de alguien que la use mal. Y el Estado de Derecho sirve precisamente para que independientemente de quién esté en el poder, las herramientas garanticen los derechos fundamentales de todos, ¿no? Entonces yo sí creo, otra vez, estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio, pero con seguridad jurídica. Esto es, tiene que haber un debido proceso y tiene que agotarse el debido proceso antes de poder tomar control de esos bienes. Las 9 de la mañana con 38 minutos, 9 con 38 minutos, son las 8 con 38 en nuestro territorio insular de las Islas Galápagos. Yo, a propósito de eso, le preguntaría, ¿cómo lograr
esa combinación, es decir, lucha efectiva contra el lavado de activos, sea sobre todo por narcolavado, pero también hay corrupción y una serie de cosas. Lucha efectiva contra el lavado de activos. Se cortó la voz. Sí Pues lo en ese estamos caso, escuchando. ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Le decía, bueno, narcolavado y lavado de activos. Y número dos, el tema del que sí pueda haber un debido proceso. ¿Cómo lo combinamos? O sea, porque es verdad que hemos tenido aquí todo tipo de gobiernos y ya tenemos experiencias de que ha habido gobiernos autoritarios, gobiernos no tan autoritarios, otros que quieren ser, pero no pueden. Lo cierto es que además termina el Estado pagando esos pues autoritarismos de los gobiernos de turno, porque después de 10, 15 años, igual lo sancionan, ¿no? Bueno, yo creo que es sencillo. A ver, pongo un ejemplo. En Estados Unidos, lo primero que ocurre es la congelación de bienes. Se inmovilizan los bienes. Entonces, cuando se inicia un proceso de este tipo y se identifican bienes que potencialmente pueden ser materia de extinción de dominio, se congelan. El Estado tiene herramientas para prohibir la enajenación, para incautar bienes y tenerlos bajo custodia. O sea, yo creo que eso no, o congelar fondos de cuentas bancarias, eso no es un problema. Lo que no puede hacer el Estado es ya tomarlo como propio sin un debido proceso. Así que los bienes se congelan, ¿ya? Si son inmuebles a través de prohibiciones de enajenar, si son, si son vehículos a través de lo mismo o incluso un embargo de bienes, de vehículos, y si son dineros, simplemente se congelan las cuentas. O sea, sí hay herramientas, pero lo que no puede pasar otra vez es que sin un debido proceso el Estado se apropie de bienes. Conocemos muchos casos de casos en que la justicia se equivoca. Además, en este tipo de temas no solo es la justicia, es la fiscalía y es la policía, que es lo que yo siempre repito. Acá es muy fácil decir, este juez liberó un pillo, no es que yo lo defienda, probablemente sí es verdad que ese juez es un pillo y recibió dinero o recibió presión física para liberar a un delincuente que tenía que estar en la cárcel. Pero también pudiese ser que no sea un delincuente, pues. Porque ¿quién dice que es un delincuente? La policía se puede equivocar. Está claro y está demostrado que en la policía han estado y hay hay malos funcionarios que están infiltrados en las instituciones públicas. En la fiscalía lo mismo. La señora fiscal general es una funcionaria espectacular, pero en la misma fiscalía también hay gente que infiltrada que también de vez en cuando también se mueve por otros lados. Entonces, no necesariamente el juez que libera a un delincuente no necesariamente es delincuente, y si es delincuente, no necesariamente es el juez el que lo libera porque ¿cuántos casos vemos que dicen libera a un delincuente y luego es que la fiscalía no formuló cargos? O es que el informe de la policía no llegó con las pruebas. Entonces, bajo toda esa estructura, piensen ustedes, el margen de que un bien sea considerado para extinción de dominio, también tiene ese margen de error. Entonces, un sistema como el nuestro, que eso es una de las razones por las que, en mi caso y muchos personas que piensan igual, estamos en contra de la pena de muerte, ¿no? Porque luego hay un error, se demuestra que hubo un error, pues ya no hay marcha atrás, porque ya el señor ya lo ejecutaron, ¿verdad? Imagínense ustedes un ratito si todas estas medidas se tomaran sin debido proceso. Si aún con debido proceso la justicia se puede equivocar, peor sin debido proceso. Entonces, la fórmula, ingeniero Mendoza, congele bienes y cuando termine el debido proceso los toma, pero no antes. Clarísimo. Entonces, sí se procede con el congelamiento de los bienes, pero tiene que darse el debido proceso y luego de aquello ya queda la definición de qué se hace con esos bienes. Vamos a ir con las preguntas de don Alcides Montilla, 9 con 43 minutos en Atalaya.
Sí, para continuar con este tema que está muy interesante, doctor Pedro Valverde, la Corte Constitucional ya había dicho respecto a estas reformas a la ley de extinción de dominio que debe haber sentencia previa para que se proceda a la extinción de dominio. Si este argumento no consta en el primer informe, es muy probable que si no consta en el informe definitivo, se la vaya a declarar inconstitucional la reforma. Claro, es que lo que yo estoy diciendo es un tema lógico, evidente en lo jurídico y efectivamente ya hay un fallo de la Corte Constitucional, así que definitivamente lo más probable es que esto ya sea considerado para el informe de segundo debate y efectivamente ya con un criterio de la Corte Constitucional sería terrible que la ley tenga esta falla, porque lo que pasaría es que todo el esfuerzo desarrollado para sacar esta ley adelante se caería, porque a la Corte Constitucional no le va a quedar otro camino de declararla inconstitucional y sería una pena. Así que yo estoy convencido que la Asamblea Nacional, a través de sus autoridades, se encargarán de hacer esta corrección y yo estoy convencido que el gobierno también va a estar de acuerdo en hacer este cambio. Probablemente puede ser que el documento se haya ido con esos textos debido a que a lo mejor tantas cosas que tienen los abogados de la presidencia, puede ser que se haya pasado ese tema y no lo hayan puesto adecuadamente, pero en todo caso, yo creo que no veo posible que el texto para segundo debate, mucho menos la ley, sea aprobada con esta situación, que es evidente, que forma parte, es una norma fundamental del Estado de Derecho y aún más que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, también de tema, con el tema del impuesto a la banca, ¿no? Este, Más allá de si estamos o no de acuerdo, ojalá que no pase el impuesto a la banca, porque lo que va a pasar es que la banca va a presentar una acción ante la Corte Constitucional y probablemente la va a ganar por discriminatoria. Entonces, yo creo que los esfuerzos del gobierno son muy buenos para tratar de recaudar los fondos que necesita para poder sacar adelante el país, pero tienen que ir ajustando los textos y yo creo que para eso está la Asamblea Nacional, ¿no? En la reforma a esta ley de extinción de dominio, se habla de simplificar procedimientos y de ampliar el catálogo de delitos. ¿Es correcto esto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en esa parte. A ver, la ley puede modificar tipos penales, crear tipos penales. Para eso está la ley. No nos olvidemos que la ley no es otra cosa que un documento en el que, digamos, las autoridades o el Estado establece las reglas de convivencia y las reglas de convivencia van cambiando con el avance de la sociedad. Entonces, evidentemente, hay ciertas situaciones que no existían antes, que hoy existen, que antes no eran un problema y que hoy son un problema y que amerita una respuesta del Estado a través de la ley. Entonces, desde ese punto de vista, ningún problema en que se creen delitos que no existían, que se amplíen otros, que se cambien procedimientos. Todo eso es posible. Lo que no puede pasar es que no exista debido proceso para juzgar a una persona antes de quitarle sus bienes. Y por eso digo que ese es un tema que estoy convencido que la Asamblea se va a corregir. En el listado de delitos, ¿verdad? Se habla de muchos, porque, por ejemplo, aquí estoy leyendo que hablan de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera. ¿Están todos los que están o falta alguien? Algo. De mi revisión, yo no soy penalista, pero obviamente entiendo perfectamente todos los tipos penales. Veo que está bien. Siempre van a haber temas que se pueden quedar en el aire, ¿no? O sea, digamos, eh, cada tipo penal yo pudiese sacar 4 o 5 tipos penales si es que quiero ser tan específico, pero creo que lo que está bien. Yo creo que está bien y creo que más bien lo que necesitamos es que se aplique. Necesitamos más bien es que se apliquen. El problema del país es que hay mucha gente suelta que no debería estar. Y creo que eso es la función principal del gobierno, que es el que tiene bajo su control a las fuerzas del orden. Y si el gobierno, que es el que tiene esa responsabilidad, considera que necesita más herramientas legales, pues está bien, y por eso las plantea y yo creo que la Asamblea no le va a negar ese derecho que además es propositivo para cuidar la seguridad de los ciudadanos.
insisto, respetando siempre el Estado de Derecho, ¿no? Doctor, de la ley de extinción de dominio anterior a estas reformas que ha solicitado el gobierno a través de un proyecto de ley, ¿verdad? ¿Cuál es el delito que necesariamente siempre tiene que estar incluido a rajatabla? No, pues, es que, a ver, los delitos como peculado, como lavado de activos, como asesinato, esos están, y esos no han cambiado. O sea, esos son los básicos, ¿no? Terrorismo, el lavado de activos, peculado, colusión, tenencia ilegal de armas de fuego, todo eso pues eso está y tiene que seguir estando. Pero si ya se quieren ampliar y crear más tipos penales o elevar la pena de ciertos tipos penales, pues me parece bien. Ese es un análisis que lo hace el gobierno, que es el que está al frente de la seguridad, y si sienten que tienen que hacerlo de esa manera, pues yo les concedo el derecho de plantearlo, ¿no? ¿El tiempo para investigar los bienes debe de ser de 3 meses o de un año, doctor? Lo que pasa es que en este tema, la sociedad que está cansada de la inseguridad y que ve con muy buenos ojos lo que está pasando en las últimas semanas, eh, sí es cierto que siente que cada día que pasa es un día más a favor de la delincuencia y un día más y un día en contra y un día en contra de la sociedad. Sin embargo, yo creo que la cantidad, a ver, un año, 3 meses, yo le diría también, ¿por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 2 años? Claro. Es un tema muy subjetivo. O sea, en la medida en que la investigación se haga bien, eh, pues está bien, ¿no? Un año de pronto es mucho, o de pronto es poco, depende de la investigación. Si se está haciendo una investigación de una gran estructura, de un entramado de bienes en todo el territorio ecuatoriano que incluye activos, que incluye cuentas bancarias, compañías offshore, obviamente 3 meses es imposible. En 3 meses recién se comienzan a ubicar dónde es que hay que investigar, ¿no? Y de pronto si es una investigación muy sencilla, un año es demasiado y 3 meses también es demasiado, porque se lo investiga en 2 semanas. Yo creo que eso es subjetivo, ¿no? Yo creo que eso es subjetivo. Otra vez, le cedo la iniciativa, no le cedo, le concedo al gobierno central el derecho de saber ellos qué es lo que necesitan para combatir eficientemente contra la delincuencia. Y si ellos creen que es eso, pues está bien. Puede ser que hayan técnicos expertos en extinción de dominio y que hayan visto cómo funciona en el resto del mundo, que digan que es mucho, que es poco, y ahí no me meto yo. Yo creo que si el gobierno siente que lo necesita, está bien, y ahí le tocará a la Asamblea Nacional modularlo, ¿no? Lo importante es respetar siempre el debido proceso, eso es fundamental. Ingeniero Mendoza, usted continúe con la entrevista. Sí, para culminar de mi parte con las preguntas a nuestro distinguido invitado, el doctor Pedro Valverde Rivera, quería consultarle sobre el futuro, cómo lo ve usted del proyecto de reforma tributaria en el siguiente sentido. La comisión respectiva de desarrollo económico de la Asamblea, pues prácticamente se ha ratificado en el texto y lo va a volver a enviar para el segundo debate. Es muy probable que no haya, no, mejor dicho, es altamente probable que no haya los votos para aprobarlo y que sea negado por la Asamblea. Va donde el presidente de la República y el presidente pudiera imponer su veto, no sabemos si total o parcial, habría que verlo, y para que la Asamblea se ratifique en el texto, la Asamblea necesita 92 votos o 70 votos. Me queda esa duda. A ver, el presidente Correa cuando modificó la Constitución, si bien es cierto, siempre, desde que yo tengo uso de razón, la presidencia y la Asamblea han sido colegisladores.
al establecer que la Asamblea necesita 92 votos para ratificarse en el proyecto original frente al veto del presidente, eh, le dio un poder y una fuerza muy particular a la presidencia de la República. Porque de pronto un presidente de la República que tiene un bloque de 8, como el anterior, por ejemplo, presidente, o 10, no sé, el número que quieran, no sé, al final creo que cuando terminó, pero en todo caso muy pocos, con el veto, necesita la Asamblea 92 votos para tumbar ese veto. O sea, en otras palabras, de entrada, el presidente de la República tiene 45 votos, ¿verdad? Entonces, eso hace pensar que lo que salga de la Asamblea, yo estoy convencido que la Asamblea va a votar una ley, estoy convencido. Eh, ¿Cómo va a llegar esa ley? La posición del Partido Social Cristiano creo que hasta aquí está clara. Construye también se ha manifestado en ese sentido. Pudiese ser que haya un acuerdo gobierno-correísmo, en cuyo caso pues la ley pasará con los textos que el gobierno quiere, pero salvo que se dé esa situación, el presidente Noboa ha demostrado ser muy pragmático, muy desapasionado al momento de tomar decisiones para su gobierno, lo cual me parece muy bien, porque hasta aquí pues vemos los resultados, ¿no? Un presidente que tiene gobernabilidad, que tiene apoyo absoluto de la Asamblea en su lucha contra la delincuencia, que ha pasado leyes con más de 100 votos. Eh, creo que ha demostrado a los 33 años tener mucha más madurez e inteligencia emocional que unos que le pueden hasta doblar de edad. Eh, entonces, salvo que el correísmo apoye el proyecto del gobierno, lo más probable es que se apruebe un proyecto sin IVA, creo yo, porque creo que la mayoría de las bancadas están en la línea de que no debe haber IVA. Pero eso va a llegar al presidente de la República y el presidente va a vetar. Está claro que el presidente quiere sí o sí el IVA, por lo menos ya es un IVA diferenciado, ¿no? Ya es un IVA que tiene 2 años al 15% y luego regresa al 13%. E incluso él hablaba de la posibilidad de no poner el mismo IVA a general, sino dar modificar bajar en unos casos, pero siempre con el tope del 15 por los 2 primeros años y del 13 en adelante. Entonces yo creo que al final el presidente va a vetar lo que le llegue sin IVA y va a ponerle el IVA, y tengo mis serias dudas de que la Asamblea pueda conseguir 92 votos para ratificarse. Así es que, no sé, yo veo una reforma que va a pasar con el veto del presidente y que va a tener IVA y otros impuestos. IVA con ISD, IVA con contribución especial. Yo veo así, ¿no? Que al final va a haber, el presidente puede ser que termine con fondos para combatir la delincuencia y, y además IVA para arreglar un poco el déficit de la caja fiscal. Es probable que eso ocurra, ¿no? Salvo que consiga que llegue a algún acuerdo con el correísmo puntual, que veo bien difícil considerando que es un año electoral. Y el IVA es inflacionario, el IVA va a elevar el costo de la vida de los ciudadanos, sobre todo los más pobres, y el IVA va a generar sí o sí, le va a generar un desgaste al presidente. Creo que está muy alto ahorita, creo que se la puede jugar, creo que si el tema de seguridad lo sigue manejando bien, puede ser que eso amortigüe el golpe que le va a dar el IVA, porque el IVA sí es un golpe, le va a generar un nivel de cierto baja de la popularidad, pero con el tema de la seguridad puede ser que compense. Así veo yo, esa es mi lectura, Andrés. Me parece una lectura muy clara y muy válida. En efecto, el presidente se ratificaría con su veto y va a ser difícil que la Asamblea tenga los 92 votos para poder hacerlo en contra. Se aprobaría el IVA y eso le ocasionará un desgaste que Parece que tuvimos algún problema de comunicación porque no lo estamos escuchando, el ingeniero Mendoza. no digo en este gobierno nada más, sino todo el tiempo, sino para cubrir gastos, para nuevo endeudamiento, etcétera. Entonces ese es el grave problema. Pero bueno, vamos a ir con la última inquietud del gran periodista Alcides Montilla.
Doctor Rivera, Valverde Rivera, ¿usted descarta que este proyecto del IVA, como se llama, ¿no? Pase por el Ministerio de la Ley? Lo veo poco viable. Creo que la Asamblea Nacional en este momento tiene una estructura y tiene un liderazgo importante, y creo que las fuerzas políticas que allí están, por primera vez en mucho tiempo, han coincidido en cuidar la imagen de la Asamblea, y en ese sentido tener una actitud de cuerpo colegiado. Y se vería muy mal que pase por el Ministerio de Ley, se vería como una falla de la Asamblea, o a lo mejor un acuerdo velado entre la Asamblea y la Presidencia de la República, y se vería muy mal. Diría, se vería muy mal incluso para la presidencia, ¿no? Yo creo que esa sería una omisión que le haría mal a la presidencia, que le haría mal al gobierno, a la Asamblea como imagen. Así que no creo que, como está configurada la Asamblea hoy, con las autoridades que están al frente, eso pase. Yo creo que vamos a tener una ley, veremos en qué sentido. De la aprobación de esta ley, ¿verdad? Nos podremos dar cuenta si es que este acuerdo parlamentario del gobierno con correístas y social cristianos sigue. ¿O usted cree que si no se aprueba la ley, prácticamente el acuerdo termina? Lo que pasa es que, de lo que yo he escuchado a las personas que han estado interviniendo en este tema, es un acuerdo de gobernabilidad que no incluye pasarle todo al gobierno, pues, ¿no? Hay líneas rojas, tanto del correísmo, del socialcristianismo y del gobierno, y las líneas rojas se respetan. Entonces, si las reglas están claras, por ejemplo, el presidente sabe que el Partido Cristiano no va a aprobar nuevos impuestos, el presidente sabe que va a ser muy difícil que eso ocurra, y sabe que tiene que conseguir con otros votos. Además, el Partido Social Cristiano tiene 18 votos, y le sobran 120 al presidente para pasar la ley, y necesitan 70. Entonces, este, yo creo que es un acuerdo que va mucho más allá. Lo que pasa es que eh, el presidente anterior entendió mal lo que era la gobernabilidad, y creyó que gobernabilidad significaba una asamblea allanada al presidente, lo cual incluso no lo consiguió, porque esa mayoría que hizo no le duró nada. Eh, la gobernabilidad es mucho más allá de eso. Y yo creo que acá el acuerdo fundamental de los tres bloques fue para designar autoridades, para designar comisiones y para pasar las leyes, la primera ley de emergencia, antes de que estalle el conflicto armado. De en adelante, cada quien van a ir llegando a acuerdos y discrepando. Por ejemplo, hay una ley que no me acuerdo cuál es, que se pasó con 81 votos sin el correísmo. Eso no significa que se ha roto el acuerdo, porque el acuerdo era sobre temas puntuales que ya se ejecutaron. Y de ahí en adelante entiendo que hay la predisposición de darle gobernabilidad al país, de ayudar al presidente en lo que necesite, en la medida en que no rompa con las estructuras ideológicas o con las visiones políticas de cada movimiento. Entonces, habrán leyes en las que el correísmo asuma, apoye, y también el PSC. Habrán otras leyes en que solo tenga el apoyo del PSC con construye, y el gobierno y el correísmo está en contra, otras en que esté afuera construye, y otras en que ninguno esté de acuerdo, y entonces el presidente tendrá que cambiar la ley, ¿no? Así va a ir ocurriendo. Esas son las reglas democráticas y está bien, pero no creo que el hecho de que uno u otro partido no vote por un proyecto que nunca estuvo en ningún acuerdo, porque ustedes podrán entender que cuando se firmaron los acuerdos para armar la gobernabilidad inicial entre estos tres bloques, pues no había estado de guerra, ni había pasado lo que pasó hace 2 semanas. Entonces, eh, esta ley no podría haber estado nunca en ningún acuerdo, y si mañana no coinciden en los contenidos de esta ley, yo no creo que eso signifique que va a haber guerra entre los tres movimientos. Seguirán coincidiendo en algunos temas y discrepando en otros. Esa es la democracia. Perfecto. Las 10 de la mañana con 4 minutos. Muchísimas gracias al doctor Pedro Valverde. Oiga, y para culminar, ¿cómo ve a su equipo? Pues a Emelec, aquí yo también le pregunto al Cidito, siempre, ¿cómo ve a Emelec ahora para el 2024? El 2023 estuvieron pues muy preocupados los hinchas azules, fue un año malo, digamos, ¿no? Para el Ballet Azul, pero ahora como que hay algunos jugadores nuevos.
el 2023, lo mejor del 2023 fue el 3-1 en el Clásico del Astillero. Creo que muchos emelexistas nos sentimos casi que satisfechos con ese 3-1 después del año terrible que tuvo el equipo. Yo debo lamentar responder que estoy ilusionado. Digo debo lamentar porque uno se ilusiona y luego se pega contra las paredes. Pero veo bien al equipo. Creo que se ha hecho un esfuerzo en contratar buenos jugadores. Hay algunos desconocidos que vamos a ver qué pasa. Además, ustedes que ya tienen tantos años igual que yo viendo el fútbol, aquí llegan unas estrellas que son un fracaso y llegan unos desconocidos que se vuelven ídolos. Así es Sí, que tienes razón. esto es una lotería, esto es una Una lotería. lotería. Cuando llegó Ariel Graciani, por ejemplo, ¿quién era? Cuando llegó Carlos Alberto Juárez, ¿quién era? Y también llegaron los Picos, llegaron los Armada, llega, y, y, Y también se y, acuerda de Escalada, ¿no? Y Mondaini. claro, Montaín esta y Escalada también nadie lo Montevideo conoce. dos muchachos y terminaron siendo cracks. Sí, Entonces, pero veo con ilusión, creo que se ha hecho un esfuerzo de traer buena, digamos, reforzar la plantilla. Creo que del SAR va a ser importante no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico. Y vamos a ver qué pasa. Creo que en general Barcelona también está bien armado, Liga es Liga, Independiente. Eh, y los demás equipos, hay otros equipos que siempre son buenos animadores, como Católica, el Cuenca. Así que vamos a ver. Ilusión por ahora. claro, claro, Siempre, ilusión. enero es el mes de la ilusión. Claro, esa es la gran verdad. No, también nos ha pasado mucho a los barcelonistas. Yo me acuerdo, esos 15 años casi que no quedó campeón Barcelona. Chica, todos los años en la noche amarilla era ya viene tal, viene acá el entrenador y ya después de 3 meses ya la cosa era diferente, ¿no? Así es que esperemos que le vaya bien al Bombillo y también, en nuestro caso, al Barcelona que tiene Copa Libertadores y habrá que ver pues cómo empieza la Liga Pro con público, sin público, la Copa Libertadores también con público, sin público, todo eso está por verse en las próximas semanas. Gracias, Pedro, un abrazo. A la orden, un abrazo, cuídense. Igualmente. Nos vamos a la pausa comercial.